Este es un programa VTR. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones. Es difícil entender de lo que hablamos cuando hablamos de patrimonio. Parece que estuviéramos hablando solo de museos o solo de esculturas, pero en realidad el patrimonio es un concepto general, que es aquella cosa que atesoramos y que necesitamos guardar porque tiene un valor para la historia, tiene un valor para las futuras generaciones y para las pasadas. Hoy día vamos a hablar sobre algunos casos de conservación patrimonial en distintas regiones y este es el capítulo que inauguramos ahora en Panorama Chile. El Mercado Central de Talca y el Museo O'Higginiano son dos edificios patrimoniales del Maule en los que los trabajos de remodelación están tratando de elaborar una regeneración urbana. La idea es que esos espacios se renueven y mantengan la identidad local. Wendy Lucena con el informe. Me acuerdo que antes venían los estudiantes, los de kinder a visitar los locatarios, venían estudiantes de enseñanza media a hacer encuestas. Lo que le mandaban del colegio lo hacían, también lo de arquitectura, venían a dibujar la nave central. Se veía harto movimiento a la hora del almuerzo, en las mañanas. Lo que nosotros tratamos de hacer en el mercado es tratar de cuidarlo. Nosotros estamos haciendo patria en el mercado al final, porque estamos en un lugar arrinconado, estamos hacinados en un recinto que era de una cuadra completa, estamos ocupando un tercio de una cuadra. Y para poder mantener el patrimonio vivo que somos los locatarios, para poder mantener ese patrimonio para cuando se restaure el monumento. Tal como el Mercado Central de Talca, más de 30 obras patrimoniales figuran en un proceso de reedificación. Iglesias, monumentos, liceos, museos, estaciones de tren, todas obras afectadas por la secuela del tiempo o el terremoto del 27F. La Dirección de Arquitectura, el Ministerio de Obras Públicas, por lo general, tiene en sus manos la administración de entre 21 a 22 obras. Dentro de estas 21 a 22 obras ya hay varias que nosotros como dirección hemos ya sacado y hemos entregado al uso de la comunidad. Obras emblemáticas, por ejemplo, como la parroquia de Villalegre, entre otras más. Y tenemos 14 obras en las cuales los diseños que nosotros realizamos como Dirección de Arquitectura ya están terminados y están entregados a quienes son sus mandantes en este caso para que se gestione el famoso RS. Hoy, solo 4 obras del listado han sido concluidas. Un lento avance que mantiene en carpeta varios proyectos y muchas edificaciones con puertas cerradas. Hay muchas dificultades cuando estamos hablando de patrimonio. Hay que recordar de que el patrimonio, si bien así ha sido declarado, es porque tiene algún componente histórico, algún componente que le da esta distinción. Cuando una obra de estas envergaduras son declaradas monumentos nacionales, ya nos enfrentamos también a algún tipo de dificultad, porque son obras que el mismo Consejo, en este caso de Monumentos, tiene que supervisar, de que en el fondo tengan, su proyecto sea un proyecto adecuado, que rescate el patrimonio, y eso va trabando quizás los tiempos de poder ejecutar. Cada obra patrimonial de la región afronta el desafío de ser una construcción que considere el comportamiento actual de la ciudad. Como propuesta, un consorcio local ha observado 3 edificaciones en un polígono: cárcel, mercado central y las concentradas. En el caso específico del mercado, por ejemplo, debiese considerar o debiese cruzarse la variable patrimonial con la social, económica, etcétera, quizás fundamentalmente también con la variable que tiene que ver con la movilidad y el transporte, ¿no es cierto? ¿Qué sacamos con tener un edificio netamente protegido, con todas sus fachadas absolutamente conservadas, ¿no es cierto?, brillantes, lujosas, etcétera, si tenemos las calles que lo circundan rodeadas de vehículos estacionados incluso en la acera, etcétera, y que en definitiva no permiten ver el edificio? Hoy, los diseños del Mercado Central y las concentradas avanzan por otro camino, y la propuesta del polígono solo se está considerando en el edificio de la cárcel de Talca, incorporando otros espacios de valor patrimonial en la ciudad, como la Alameda de Talca y el Rancho Folclórico.
Si uno quiere hacer modificación de ciudad, la inversión económica que se hace es de magnitud muy importante, por lo tanto tiene que ser una inversión compartida entre el mercado y entre el Estado. Por ejemplo, en el tema de la cárcel, ¿cómo hacemos que tenga 7 pisos de estacionamiento subterráneo que pueda liberar la superficie de vehículos? Esos estacionamientos solamente se pueden pagar con, por ejemplo, los mejores departamentos del mejor estándar de calidad de Talca. Hay que pensar también en las comunas más pequeñas y recónditas de la región, donde hay un gran desafío en el rescate de la identidad propia de cada localidad. Todas obras donde el término participación ciudadana resulta cuestionable. Las localidades menores generalmente imitan los patrones de las capitales regionales, por lo tanto, sin tener muchos antecedentes, lo que comentas, dudo de que los procedimientos de reconstrucción patrimonial tengan como frescor que nosotros queremos darle. Eso por un lado, y por otro lado porque los procesos de diseño son bastante acotados y generalmente se resuelven despejando una serie de variables o checklists y también por lo general no muy de cara a la comunidad. Yo una vez tuve un sueño. Yo me veía en el mercado, caminando, mirando la edificación y diciendo, realmente se hizo el mercado como era el 98. Realmente se logró de que la autoridad entendiera de que el monumento no es un centro comercial, no es lo que ellos querían, sino el monumento es lo que la ciudadanía quería. Como gran desafío, la reconstrucción patrimonial lucha contra el pasar de los años y los procesos burocráticos. Como contraparte, los maulinos, con su trabajo y recuerdo, mantienen vivo cada patrimonio. Wendy Lucena, Diego Aguilera, Panorama Chile. Luego de que se anunciara el cierre del museo más grande del sur de Chile por falta de financiamiento, el municipio de Chillhuayante y el Servicio Nacional de Patrimonio informaron gestiones para evitar que esto ocurriera. A esto hay que sumar la recuperación del Teatro de Lota, que ya lleva un 80% de avance. Rescate del patrimonio en el informe de Karin Gilman. El museo más grande del sur de Chile está a puertas de cerrar sus puertas por falta de recursos económicos para su mantención. Se trata del Museo Stom, ubicado en calle Progreso 156B de la comuna de Chillhuayante. El espacio conserva cerca de 10.000 piezas históricas que su fundador ha coleccionado desde 1988 en sus viajes por el sur de Chile. Las colecciones están aquí hace más de 40. Yo empecé a coleccionar objetos históricos, patrimoniales, hace 50 años aproximadamente. Entonces, cuando yo vivía de Espingen, en San Pedro, y llegó un momento que las colecciones no cabían en mi casa, lógico. Tenía ya un dormitorio lleno, teníamos techado el patio, ahí guardaba unos carruajes, y mi auto, que era un Mercedes-Benz un poquito antiguo, pero se estacionaba afuera de la casa, porque no cabía dentro por las colecciones. Entonces empecé a buscar un lugar apropiado para colocar estas colecciones que yo tenía. Pensando en que algún día tendrían que hacerse públicas, mostrarse a la gente. Tener objetos valiosos, históricos, importantes, guardados y que nadie los vea es como una avaricia. Cada espacio del museo cuenta parte de la historia de una época de nuestro país. Esta, por ejemplo, es una colección de diversos objetos ópticos considerada una de las más grandes de América. Después viene la colección de óptica, que es una colección muy grande, porque uno piensa que ópticas son solamente lentes. Y una colección de óptica es esa máquina Canon, porque tiene lentes ópticos. Cada objetivo tiene 2, 3, 4, 5, 6 lentes ópticos, ¿entiende? Con distintos tratamientos y todo eso. Entonces la colección de óptica tiene unas 300 máquinas fotográficas. Pero tiene microscopios, telescopios, catalejos, algunos catalejos históricos. Hay más de 1.000 piezas en joyería y objetos mapuches, carruajes, entre ellos uno que perteneció al expresidente de Chile, Pedro Montt, y más de 50 tipos de tocadiscos. Y un par de carretones, por decirlo así, o vehículos digamos, para tirarlo por animales, pero que son para carga. Hay un catango, por ejemplo, que es para trasladar trigo, que es muy pesado el trigo, y un catango estirado por 2 o 3 yuntas de bueyes por lo menos, que es pesadísimo, el mismo catango más todo el peso del trigo. Pero así se trasladaban los productos de un lugar a otro. Entonces tenemos carruajes
Hay un carruaje que perteneció al presidente Pedro Montt, que hay hasta una foto bajándose él de su coche. Era un coche particular, un coche Victoria. Hace aproximadamente 3 años se formó la Fundación Museo Tomás Stom Arévalo para garantizar la permanencia en el tiempo del museo y su patrimonio, pero las condiciones económicas no dan para ello, por lo que el espacio podría cerrar. Yo tenía disponibilidad de dinero para mantener el museo. El museo cuesta más o menos 2.700.000 mensuales en cuanto a su mantención. El problema es que no podemos seguir funcionando, no hay plata. Y si no hay plata hay que cerrarlo, hay que hacer una mantención. Este galpón como museo tiene 30 años, pero como galpón debe tener 50. O sea, ya las bases, la estructura hay que reforzarlas con fierro, con esto, con lo otro. Yo he pagado todo hasta ahora. Nadie me ha aportado nada. La Municipalidad de Chiguayante se comprometió con apoyo financiero, mientras que el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural realizará el inventario del museo para poder entregar los recursos necesarios. Lo que se ha diagnosticado es que no es posible poder utilizar una serie de instrumentos públicos que pueden ayudar al Museo Stom mientras nosotros no tengamos una cuantificación general desde el punto de vista de las metodologías del museo de la cuantificación y poder realmente con ello, con ese instrumento y con ese libro de inventario ya definitivamente empezar a ayudar al desarrollo de ese museo. A 30 años de su fundación, el Museo Stom vive su primera crisis económica, que de no encontrar salida significará el fin de este importante espacio histórico y cultural de la región del Biobío. Seguimos en un instante, vamos a una pausa, pero ya volvemos con más. Como les comentábamos al inicio del programa, hoy queremos hablar un poco más en profundidad sobre qué implica finalmente esta definición que ha tomado Chile sobre conservar sus áreas marinas. Una cosa es decir, voy a cuidar algo, y otra cosa es cuidarlo efectivamente. ¿Qué implica eso? ¿Cuáles son los recursos que están involucrados? ¿Qué tipo de proyecto hay que desarrollar como país para lograr esto? Son algunas de las preguntas que queremos hablar hoy día con Claudia Silva. Ella es bióloga, es coordinadora de la Wildlife Conservation Society, que es una sociedad mundial de conservación de vida silvestre. Muchas gracias por estar aquí, Claudia. Gracias por la invitación. Sí, Claudia, quería partir con esta distinción. Una cosa es que Chile haya pasado a tener áreas marinas protegidas como de punta para el mundo, o sea, realmente subió en su ranking, llegó hasta Bachelet a un super premio de la ONU, pero una cosa muy distinta es conservar efectivamente. ¿En qué escenario estamos? Justamente estamos en el escenario todavía de estar celebrando que hayamos hecho este cambio tan grande de partir de un 4% de nuestra zona económica exclusiva protegida a un 40%. Es enorme, se crearon en los últimos 2 años 13 áreas marinas protegidas. Algunas de ellas son enormes en extensión y justamente anunciar una creación es solo el primer paso, pero necesitamos que estas sean implementadas y incluso algunas de las más antiguas todavía hoy día no tienen ni siquiera el presupuesto adecuado. Entonces, más allá del anuncio y más allá de la firma de un decreto, necesitamos que eso avance concretamente en destinación de recursos. ¿Qué implica implementar? Implementar significa tener, resumidamente, los suficientes recursos en términos de personal, de equipamiento y de financiamiento para poder hacer la gestión que lleve a cumplir los objetivos que estas áreas marinas protegidas tienen. ¿Y eso en términos de plata? Bueno, nosotros justamente ahora hicimos una estimación. Es muy difícil porque cada área tiene sus particularidades, pero quisimos saber en términos globales cuánto esto podía costar al país. Y de las áreas que hoy día están, nosotros estimamos que con 7.800 millones de pesos anuales es lo que se requiere para una operación adecuada de las áreas marinas protegidas. ¿Y cuánto es lo que hoy aprobamos por presupuesto? Hoy día existen, es difícil saberlo porque está muy disgregado en las distintas institucionalidades, pero hay 135 millones de pesos aprobados para hacer una pesca, que es la que está a cargo de las reservas marinas y de los parques marinos. Ya, o sea, estamos en distancias siderales. Sí, es un 1,7% de lo que hoy día se está financiando comparado con lo que se debería financiar. Ya, y cuando ustedes hacen este diagnóstico y esta proyección de cuánto debiera ocurrir,
¿Cómo se imaginan esta implementación? Porque en un país como Chile, lógicamente esos 7.000 y tantos millones de pesos no van a llegar de un día para otro y cuesta mucho porque el costo alternativo de esa plata es muy grande. En términos sociales uno puede invertir eso en viviendas sociales, por ejemplo, en cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo se imaginan que es esta implementación o qué ejemplo mundial podríamos eventualmente seguir los chilenos para llevar adelante un proceso de conservación razonable en la medida de nuestras posibilidades, digamos? Claro. Bueno, pero hay dos caminos y no es que no hayamos hecho ningún avance. El tema de áreas protegidas que todavía no cuentan con la institucionalidad adecuada y eso redunda también en que no se les asigne suficiente presupuesto, es algo que ya se viene trabajando con el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es una institucionalidad esencial para poder completar lo que nos falta en institucionalidad para las áreas y que lleva ya 8 años de tramitación, con 2 proyectos distintos. Y en esa línea es necesaria darle prioridad política a algo que no es tan atractivo como hacer el anuncio de un área protegida, pero sí necesitamos que se empuje por esa línea y es fortalecer el presupuesto directamente de fiscal. Pero en otra línea, también nosotros creemos que las regiones pueden tomar un rol más activo en lo que son sus áreas protegidas, porque todas las áreas protegidas son una expresión territorial y tienen efectos muy evidentes en el territorio. Y por lo tanto, a través de los fondos regionales, a través de convenios que ellos pueden hacer con los municipios o con los ministerios para programar inversiones en las áreas protegidas, ellos también pueden tomar un rol más activo en la gestión. Y finalmente también creemos que puede haber un rol público-privado interesante de explorar. Hay muchos países de Latinoamérica tienen fondos ambientales que son instituciones público-privadas o directamente privadas que pueden asistir el financiamiento de las áreas en el largo plazo. Ahora, los gobiernos regionales tienen muy poca plata, es uno de los grandes problemas de un país tan centralizado como Chile, ¿De qué forma ese tipo de iniciativas pueden realmente mover la aguja? Bueno, la idea es que el financiamiento que puedan proveer los fondos regionales sea siempre estratégico y complemente el financiamiento que pueda provenir a nivel central. Entonces, es decir, es un poco como un incentivo para poder decir, bueno, yo voy a asignar mi parte, lo que corresponde, pero a nivel central también tienen que ponerse. Eso es esencial. Ahora, tuvimos acá al ministro de Bienes Nacionales hablando justamente de las inversiones que se están haciendo públicos privadas en desarrollar ciertos planes de manejo para ciertos parques, en este caso no marinos, sino terrestres. ¿Cómo uno cuida lo que tiene que cuidar? O sea, en el fondo, estamos en un país donde hay mucha desconfianza respecto al mundo empresarial, pero sin duda, de la mano del mundo empresarial es de donde se va a lograr generar un modelo de sostenible en el tiempo, ¿verdad? Tenemos un país que tiene muchos activos para poder explotar su industria turística, ojalá de una forma más sustentable. Entonces, ¿dónde uno debiera poner los estímulos para que por un lado se atraiga la inversión privada y por otro lado se cuide lo que se tiene que cuidar? Sí, por eso yo quiero primero hacer notar que las inversiones en áreas protegidas son muy positivas en términos de costo-beneficio. La naturaleza en general nos da permanentemente beneficios que no se reflejan adecuadamente en el mercado justamente porque siempre han sido gratuitos. Entonces, la inversión... ¿Cómo qué? ¿Como el aire? Como el aire, la producción de oxígeno, los sumideros de carbono, la filtración de las aguas, la estabilización climática, todos esos temas son... ¿Hay algún lugar donde eso se cuantifique? Sí, existe la valorización de los servicios ecosistémicos, incluso existe para Chile y es mucho más grande que el PIB nacional. Y eso no es raro, eso en realidad es ya bastante reconocido, pero el problema sucede que nada de eso se refleja en los mercados, porque en los mercados todo eso se asume como algo que sucede gratuitamente. Pero con el cambio climático, con la degradación de la biodiversidad, cada vez eso está siendo más escaso. Entonces, en la medida que nosotros no invirtamos para mantenerlo, vamos a tener que suplirlo de otra forma y eso se hace carísimo. Las áreas protegidas, lo que nosotros estamos hablando de inversión, por ejemplo, para las áreas marinas, nosotros tenemos conciencia de que hay muchas prioridades y hay otras que hoy día se toman la agenda, como la educación y la salud, pero comparativamente nosotros estamos hablando de ese monto que yo te mencioné, los 7.800 millones anuales, representan un 0,005 del PIB de Chile. O sea, no es nada comparado con lo que se invierte a nivel de educación o de salud. Y la rentabilidad es muy alta. La rentabilidad es muy alta y representa 8 centavos de dólar de inversión por hectárea marina protegida.
que estamos hablando del 40% de la zona económica exclusiva del país, que estratégicamente además tiene mucha relevancia. Todo, o sea, hoy día yo diría que cada 2 semanas estamos viendo cómo se aprenden barcos que están pescando ilegalmente en nuestra zona económica exclusiva. Entonces, son temas que tienen mucha relevancia, si bien hoy día no están bien reflejados en los mercados, y eso es por una falla del mercado, no porque no tengan valor real. Entonces, todo eso tiene un valor también para las actividades productivas. El turismo es una de las que más se refleja y más se asocia a las áreas protegidas, y no es un problema en sí mismo, pero ese turismo tiene que asociarse a cuál es el objetivo de conservación de las áreas y tiene que supeditarse a eso. Entonces, las inversiones que hoy día está haciendo el Ministerio de Bienes Nacionales a través de la Ley de Turismo, en acuerdo con Cernatur, deben estar implementadas bajo los planes de manejo de las áreas, pero sobre todo deben también acompañar en términos de financiamiento a que esas áreas puedan cumplir sus objetivos más allá de lo que es solamente el turismo. O sea, está bien financiar infraestructura turística, pero también hay otros objetivos que el parque tiene que ¿Están bien cumplir. hechos nuestros planes de manejo? Hoy día la mayoría de los parques de Chile no tienen sus planes de manejo actualizados, pero sí se está adoptando una nueva metodología modernizada y poco a poco se ha ido implementando. Claudia, suena todo como una cosa muy grande y muy imposible de hacer. ¿Cómo ustedes ven que la cuestión se puede bajar la pelota, digamos, y empezar a ejecutar en el escenario de urgencia en que nos encontramos en materia climática, además? Bueno, en ese sentido, los anuncios que han significado tener estas nuevas áreas protegidas han significado también que la gente vuelva a ponerles atención y a darnos cuenta de que tenemos todo este patrimonio natural donde Chile es muy particular. Tenemos una riqueza natural que es en realidad donde nace toda nuestra economía y que caracteriza además nuestra identidad. Entonces, todo eso hace que nos volvamos quizás a dar vuelta y dar cuenta de qué es lo que tenemos. Y eso es un primer paso genial, pero necesitamos avanzar también a compromisos más concretos. Y en eso, la aprobación rápida y en este gobierno del Servicio de Biodiversidad es esencial. Llevamos demasiado tiempo a la espera. Y también yo creo que todos, como en nuestros distintos roles, podemos tomar un rol activo en eso. Desde el mundo de la conservación, ¿qué les hace pensar que este gobierno va a aprobar lo que no han aprobado los 2 gobiernos previos? Bueno, nosotros mantenemos el optimismo, la fe, y también, al menos eso es lo que se ha declarado. Se ha declarado que es una de las prioridades de este Ministerio de Medio Ambiente, lograr la aprobación de ese proyecto. Y además, ese mismo proyecto también retrasa otras prioridades del país. La misma gestión de las áreas, o sea, cuando se somete a evaluación, por ejemplo, los proyectos a evaluación de impacto ambiental, el hecho de que esté todo disgregado en distintos ministerios y distintas áreas sectoriales también dificulta la gestión, también hace que la gestión productiva sea más difícil. Entonces, en realidad creemos que es un beneficio para todos y quizá el problema es el desconocimiento y el que no suena particularmente atractivo, pero sí es algo que creemos que es esencial. ¿Hay algún ejemplo que no sea Finlandia? O sea, en ese sentido, que ojalá no sea Costa Rica tampoco, que no sea algo que está demasiado lejos de lo chileno, que para nosotros podría ser un buen primer paso de otro país del mundo. O sea, yo creo que hoy día justamente hemos visto tremendos compromisos en materia de conservación de biodiversidad, más bien en pequeñas naciones que se ven muy amenazadas por el cambio climático. En ese sentido, bueno, Papúa Nueva Guinea hizo una tremenda inversión en declarar gran parte de su territorio marítimo como área marina protegida y asociar también a eso un mecanismo de financiamiento. Hoy día ya tenemos que dejar de pensar de que podemos hacer anuncios de cosas sin tener claro cuál va a ser la agenda de financiamiento. ¿Cómo era? Brevemente. Es un fondo ambiental. Y los fondos ambientales a lo que se refieren es que uno recauda una cierta cantidad de dinero y lo puede manejar de distintas formas. ¿Y lo recauda por vía entrada a parques marinos? No tengo idea. Puedes tener distintas vías, muchas veces vía cooperación internacional, por eso Chile hasta ahora no ha accedido mucho a eso, pero también puede ser a través de una convocatoria a donar de distintas organizaciones públicas o privadas. En Chile hay bastante llegada todavía de financiamiento internacional a nivel de conservación marina, por lo tanto es una posibilidad. Y también si somos un país que hoy día se declara como de altos ingresos, quiere decir que hay patrimonio adentro que podría también ser dirigido a otro. Y nosotros estamos viendo cómo el sector privado se está empezando a interesar en el tema de la conservación, pero están un poco dubitativos de a dónde invertir el dinero. Y si yo fuera multimillonaria y quisiera conservar el mar, ¿dónde tengo que poner la plata? ¿O dónde pincho?
Bueno, nosotros creemos justamente que más que cada persona vaya y diga, bueno, yo quiero esto y yo quiero esto de más allá, necesitamos un plan un poco más estratégico y que eso esté también diseñado para estar en consonancia con las prioridades que ha definido el Estado. Y un fondo ambiental diseñado en esa línea podría llevarnos que todavía a no eso. existe, digamos. No, pero nosotros con el Ministerio de Medio Ambiente estamos empujando esa iniciativa y creemos que es posible. Claudia, te quiero agradecer por estar en Panorama Chile. Muchas gracias por la invitación. Junte la plata por ahora. Todavía no hay que invertir, sino hasta esperar tener este plan. Hay instituciones que están preocupadas de diseñar ese plan y en generar los mecanismos, pero la inversión en medio ambiente va a ser la inversión del presente y del mediano plazo, si queremos tener futuro plazo, ¿verdad? Así que la invitación es a meterse en estos temas, a preocuparse, a entenderlos, a manejarlos, también a escalazado, ¿verdad?, para poder hacer más masiva la conversación sobre la conservación, que es tan urgente. Nos vemos nosotros en otro capítulo de Panorama Chile. VTR presentó Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.